porque este es un mercado de mucha inversión. Es decir, necesitas invertir para como poner terminales de almacenamiento, para permisos de distribución, para comprar gasolina, para transportarla. Creemos que esto implica que hay una oferta inelástica, que es complicado sustituirla. Tan es así que Yajagas ya está integrado verticalmente, lo cual implica que sí necesitas de mucha como poder sustancial y de mucha inversión para poder permanecer ahí. En ese sentido, tampoco hay sustitución por el lado de la oferta. Por último, hablemos de la dimensión geográfica y de las restricciones normativas. Creemos que los agentes que venden al mayoreo necesitan permisos y tienen altos costos para ir al extranjero para importar. Esto también implica que es un mercado con poca sustitución y con dificultad de entrada. En ese sentido, creemos que este es nuestro mercado relevante y no obstante que la denuncia fue hecha en otros segmentos, sigue entrando en este nivel y estamos facultados como autoridad para ponerlo en este nivel. Hablemos ahora de por qué Yajagas sí tiene poder sustancial y todo esto basados en el artículo 59 y en las disposiciones regulatorias de la Ley de Competencia Económica. Hablemos entonces punto por punto de cuáles son los requerimientos que pone el artículo 59. En un primer punto hablan de poder fijar precios y abasto y que los otros no puedan competir con ellos. Tenemos 3 puntos que comprueban este primer requerimiento. Uno, la comparecencia de la señora Ana María Arellano, que trabajaba en Petrol International, que dijo que no pueden competir con los descuentos de Yajagas abiertamente. Esto implica que Yajagas sí tiene poder en precios y que no es un ente precio aceptante. Entonces, ahí ya estamos probando una parte de que sí pueden fijar precios. En un segundo punto tenemos el índice de Herfindahl, que mide la concentración en un mercado. Solo como referencia, a partir de 2.500 puntos, un mercado empieza a considerarse como concentrado. Y en este mercado de los mayoristas, vemos un índice de 4.450. Esto implica que Yajagas, y obviamente Yajagas es el participante mayoritario, esto implica que Yajagas sí tiene mucha participación y por lo tanto sí tiene poder de mercado. En un tercer punto, hablemos ya específicamente de las franquicias Yajagas Green. Yajagas Green maneja el 14% del abasto total, es decir, puede sonar como no a una participación mayoritaria, pero esto significa 400,000 tanques llenos al día, que definitivamente tienen un efecto en bienestar y en los consumidores finales. Además, maneja el 60% del abasto a gasolineras independientes en el norte. Esto quiere decir que si quisiera, cualquier día puede restringir el abasto y como dejar a muchas gasolineras independientes sin ninguna forma de abastecerse. Esto es aún peor si contamos que hay poco almacenamiento en el norte, por lo que es difícil que se sigan abasteciendo. En un segundo punto, y esto con las disposiciones regulatorias, hablemos de barreras a la entrada. Hay 2 barreras a la entrada claves, que una es la inversión inicial, que es muy grande, en términos del almacenamiento, que solo tenemos 3 días, cuando lo recomendado son 10, la poca sustitución en la oferta, en términos de que la infraestructura que tú pongas es muy difícil que la puedas redireccionar para otra cosa en caso de que no pudieras terminar de entrar al mercado. Y además hay un costo muy alto de transporte en términos de que no es fácil y no hay como una red de ductos tan desarrollada como en el sur. La segunda barrera de entrada es aquella de concesiones y licencias. Esto implica que hay permisos de importación, de almacenamiento y de transporte que son complicados de conseguir y representan otra barrera ya de principio. En un cuarto punto, en el artículo 59, tenemos la existencia y poder de competidores, que ya demostramos, Yajagas es un ente preponderante en este lugar, sin importar que quien sea que venga sea un ente preponderante en el extranjero, ya que tenemos una determinación geográfica y el mercado relevante es aquel solo en el norte y por lo tanto el poder sustancial de Yajagas debe considerarse solamente en el norte. En un quinto punto tenemos el acceso a fuentes de insumos. Creemos que estos potenciales nuevos mayoristas, si bien tienen acceso a 8 de las 14 terminales de importación que están en el norte, no tienen suficiente acceso al almacenamiento y al transporte, por lo cual esto sí es una nueva barrera. De todas formas, en el último requerimiento, que es aquel del comportamiento de los otros, vemos que se empezaron a dar estos descuentos predatorios por parte de Yajagas que las otras personas no son capaces de igualar. En ese sentido, ya probamos a través de este argumento, ¿no?, que el mercado relevante no es el de los gasolineros, sino el del segmento de arriba, de los mayoristas comercializadores, y 2, que definitivamente Yajagas tiene poder sustancial en este que es el mercado relevante. A continuación pasará Luz a decirles un segundo argumento sobre las prácticas que ha estado haciendo Yajagas. Muchas gracias, Regina. Como segundo argumento, voy a probar que Yajagas realizó prácticas monopólicas relativas contempladas en el artículo 56 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón y además actualizó los supuestos de las fracciones 8, 10 y 11 de la misma ley. La fracción octava
nos dice que se actualiza cuando se otorguen descuentos por parte de proveedores a los compradores con el requisito de no adquirir bienes o servicios comercializados por un tercero. Bueno, pues de la política comercial de Yahagas del 2016, año después de que se abrió la reforma, de que se estableció la reforma, se desprenden las siguientes condiciones para obtener descuentos. Una gasolina independiente. Como sabemos, estas gasolineras independientes son la única demanda de los competidores en el sector de comercialización de Yahagas por el momento en su entrada. Ahora, como segundo punto, dice que deben suscribir un contrato de franquicia con Yahagas. Bueno, uno de los puntos esenciales de este mismo contrato es la exclusividad. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más pueden comprarle a Yahagas al estar sujetos a este contrato de franquicia. Y recordemos que estas mismas gasolineras independientes no son necesariamente nuevas en el mercado. Son gasolineras que ya llevaban, muchas de ellas, tiempo en el mercado y que tenían otro tipo de relaciones contractuales con Yahagas. Y no solo esto, dice que el descuento será aplicable al año siguiente a aquel en el que inicie la adquisición de combustible por parte de Yahagas. Esto refuerza el punto anterior, o sea, son gasolineras que ya estaban o que pudieron haber estado, que tuvieron que haber estado un año comprándole a Yahagas. Ahora, no más esto, sino que estas franquicias duran 8 años. De acuerdo con un registro de la Universidad de Castilla-La Mancha, un plazo prudente para un contrato de franquicias de 4 a 5 años. Sin embargo, aquí están teniendo 8 años el contrato de franquicia, por lo cual su propósito es esta exclusividad de compra. Entonces, se otorgaron descuentos por parte de Yahagas a estos compradores, que son las gasolineras independientes, únicos compradores por ahora de estas competidores de Yahagas en el sector de comercialización, con el requisito de no adquirir bienes o servicios comercializados por estos mismos competidores, y esto por la naturaleza del contrato de franquicia. Ahora, también se actualiza los supuestos de la fracción décima, y esto dice: el establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes. Ahora, Yahagas está estableciendo distintos precios al otorgar descuentos a estas gasolineras independientes, y recordemos que estas gasolineras independientes y los franquiciatarios originales son compradores situados en condiciones equivalentes. ¿Por qué están situados en condiciones equivalentes? Una, pues se encuentran en el mismo segmento de la cadena de valor del mercado de combustibles, es decir, la venta minorista de combustibles en estaciones de servicio. Dos, enfrentan la misma demanda de gasolina. Tres, los productos analizados se presentan como sustitutos perfectos, en tanto que comercializan los mismos tipos de gasolina. Es así que Yahagas le vende a ambos, y ahora ambos se encuentran establecidos bajo el mismo instrumento jurídico, que es el contrato de franquicia. Entonces, ya probamos que se establecieron distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores situados en condiciones equivalentes. Después, se actualiza también los supuestos que anunciaba, que dice que la acción de un agente económico cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea reducir la demanda que enfrentan otros agentes económicos. En línea con los argumentos anteriores, ya vimos que estos descuentos, que esta acción de poner descuentos tiene como objeto y además como efecto desplazar y más bien reducir esta demanda de estos agentes económicos que están junto con ellos en el sector de comercialización. Una prueba de esto también es la comparecencia de la funcionaria que ya había mencionado Regina, que dice que Petrol International no puede competir, y tampoco Arabcorp, con estos descuentos predatorios, y por lo tanto no están pudiendo entrar al norte. Por lo tanto, están reduciendo la demanda de estos agentes económicos. Ahora, con base en lo anterior, también podemos decir que por esto, Yahagas tiene como objeto y efecto desplazar a sus competidores del mercado relevante. Entonces, con lo que dijo Regina y lo que acabo de decir yo, ya probamos todos los supuestos del artículo 54 de la ley, y ahora hablará mi compañero Rodrigo acerca de los daños. Gracias, Luz. Honorable jurado, con su venia, con base en lo expuesto por mis compañeras, es menester presentar un análisis comparativo de daños tanto en el norte como en la región sur de Yahalón. En nuestro tercer argumento, titulado Daños y afectaciones. Una vez comprobado
Dado que Yajagas sí realizó prácticas monopólicas relativas, cuyo objeto fue desplazar a otros mayoristas del mercado relevante, probaremos cuáles son los daños derivados de su conducta. Por un lado, la concentración de mercado. Y es que, en este sentido, a través de las dichas prácticas monopólicas relativas activadas, se han adueñado de una participación monopólica en el mercado relevante. En consecuencia, han entrado y comercializado menos mayoristas en el norte que en el sur de Yajalón. La naturaleza de dichos actos predatorios de Yajagas se evidencia principalmente en la comparecencia de Ana María Arellano, empleada de Petrol International, quien señaló que los precios ofertados por Yajagas son imposibles de igualar. Es un hecho así que los descuentos ofertados por Yajagas actúan como una barrera que imposibilita la entrada al mercado, generando falta de competencia y participación concertada por parte de Yajagas en el mercado. De esta forma, es posible señalar que ante menos opciones o ante una menor competencia, hay un menor bienestar, el cual se traslada en diversos sentidos. En primer lugar, en el sector o en la forma de precios, pues estos son mayores en el norte. En este sentido, es menester señalar que no hay suficiente competencia, entonces no hay incentivos para bajar los precios. Así, la diferencia entre precios del norte y el sur de Yajalón no se explica únicamente por los precios de transporte y almacenamiento. Sí. En este sentido, los consumidores reciben un precio mayor de forma arbitraria donde residen, y así hay una pérdida de bienestar social. Almacenamiento e infraestructura, el cual es notablemente menor en el norte. En casos de emergencia, cuando hay problemas de desabasto, la reserva de almacenamiento de hidrocarburos para el norte es de únicamente 3 días, mientras que para el sur es de 27 días. Lo recomendado es que dicha reserva contemple 10 días. Así, el norte notablemente tiene una capacidad de almacenamiento menor a la ideal, provocando potenciales riesgos de desabasto ante emergencias e incluso ante una cotidianidad y por ende un menor bienestar. Por último, es menester señalar que dichas barreras expuestas también son notables para los competidores extranjeros, pues al no haber suficiente almacenamiento, se genera un ciclo en el cual competidores externos son imposibilitados de entrar a dicho mercado y ante dicha falta de competencia o ante dicha falta de nuevos entrantes, no hay más capacidad de almacenamiento por parte del exterior y con base en descuentos o políticas monopólicas relativas, es posible señalar que hay una evidente pérdida en bienestar social. A continuación, mi compañero Alejandro Antillón procederá a cerrar el caso. Como ya explicamos en los argumentos pasados, lo que podemos entender es que Yajagas es un agente económico que tiene poder sustancial. Tiene poder sustancial porque tiene la capacidad de fijar precios dentro del mercado relevante. El mercado relevante, aquel en el cual sufre una afectación directa por las acciones, por las prácticas monopólicas de Yajagas, es el de la comercialización mayorista de hidrocarburos. Y lo que nosotros vemos ante estos argumentos es que las acciones ejercidas por Yajagas han causado daños y afectaciones que por mucho no superan y no generan beneficios a que si estas acciones no se hubieran llevado a cabo. Es por estas razones que nosotros, el agente económico, proponemos y presentamos nuestro caso en el cual se deberá de votar en contra de que Yajagas permita y pueda seguir haciendo estas acciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, equipo de autoridad investigadora. Ahora le vamos a dar la palabra al equipo de la defensa para que inicie su presentación. Equipo de defensa. Una pregunta. Antes de comenzar, ahí ya ven nuestra pantalla compartida. Yo solo te veo a ti. ¿Me escuchan? No se escucha. Sí se ve la presentación.
Correcto. Perfecto. El audio es lo que no. Buenos días, distinguido jurado, autoridad investigadora y demás público que nos acompaña. El día de hoy estamos aquí buscando desacreditar las acusaciones planteadas contra el consorcio gasolinero Yajagas SADCB en lo sucesivo Yajagas, demostrando que no ha cometido tales conductas y que, por el contrario, es un agente que incita a la competencia y al bienestar general. Para ello vamos a abordar 4 principales puntos. En primer lugar, se va a abordar el tema de los descuentos implementados con el programa Yajagas Green, los cuales son prácticas comerciales lícitas y legítimas que favorecen la competencia y economía del país. En segundo lugar, se va a hablar de la estrategia comercial implementada por un agente económico del mercado mayorista, la cual que este presenta dificultades para entrar en este mercado de combustibles en el norte de Yajalón, y este hecho no puede ser imputable a Yajagas. Como tercer lugar, se va a hablar de la participación de Gasolineras Millán SDRL-DCB en lo sucesivo Millán, la cual es una empresa con posicionamiento importante dentro del mercado, por lo cual no se ve afectada por no recibir estos descuentos de la modalidad de Yajagas Green, y además otorgárselos haría que se estuviera afectando a nuevos agentes económicos que quisieran entrar en este mercado. Por último punto, y en caso de que aún quede alguna duda de los supuestos daños que se estén causando, que consideramos no es así, se van a abordar las eficiencias de mercado, las cuales se están generando con estas acciones que Yajagas está llevando a cabo. Antes de comenzar, queremos recordar que en todo momento se tiene que atender a la regla de la razón, la cual, de forma general, tiene que ver con criterios de objetividad y razonabilidad que deben ser seguidos para juzgar las conductas a tratar. Esto con el fin de ver si resultan en beneficios o eficiencias para el comercio, los consumidores y el país. Asimismo, queremos señalar que la autoridad investigadora, en su dictamen de probable responsabilidad, no señaló adecuadamente la fundamentación y motivación de sus argumentos. Incluso señaló fracciones de un artículo de la Ley Federal de Competencia Económica de Yajalón que no existen, por lo cual se estaba contraviniendo con ello el principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 constitucional. Además, también se debe tomar en cuenta el mercado relevante, que, como bien se ha señalado, analiza tanto los bienes o servicios, así como el espacio geográfico en el que se está realizando, con la existencia de sustitutos, que, como bien fue dicho, sí existen. Este concepto se vincula con el poder sustancial, el cual tiene que ver con el abuso o no que un agente económico esté teniendo de su poder en el mercado. Ambos conceptos fueron mal determinados por la autoridad investigadora, por lo cual no se pueden acreditar las acusaciones planteadas en esta audiencia. Para continuar con el análisis de los conceptos, cedo la palabra a mi compañero Arturo. Como pueden ver en este esquema, donde se observa el organigrama de los agentes económicos involucrados en el mercado, podemos pasar a proceder a decir que efectivamente el mercado relevante está mal definido por la autoridad debido a que no se consideran... No veo ningún esquema, no sé si están proyectando algo. Se ve una lámina que dice Mood Comp Audiencia. ¿Los demás sí la pueden ver? No, sí, se ve que dice Mood Comp Audiencia, pero el esquema ya no se ve. Se vio en algún momento, pero ahorita ya no se ve. Yo tampoco la veo. Igual por acá. Bueno, si no, para ya no perder más tiempo, bueno, continuaré con el argumento. El mercado relevante está mal definido por la autoridad. Perfecto. El mercado relevante está mal definido por la autoridad porque no se contemplan todos los agentes que están involucrados en la cadena de valor de la industria de la venta de combustible. Por otra parte, tal como menciona la autoridad en el dictamen de probable responsabilidad, existen sustitutos en la comercialización al mayoreo, ya que a partir del modelo de libre competencia posterior al 2015, hay otros agentes, en este caso Petrol International y Araf Petrol, que pueden proveer también combustibles en caso de que los franquiciatarios no vean una ventaja sustancial de estar suscritos a Yajagas. Y por el otra parte, los sustitutos que se encuentran en el mercado de la comercialización al menudeo
es la entrada de nuevo tipo de vehículos, en este caso de vehículos híbridos o que usan energías alternativas. Como se puede ver en la gráfica 1, se observa que existe una tendencia de crecimiento de demanda de vehículos híbridos. Y bueno, esta información se basa en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Yajalón. Por otra parte, podemos observar también que existe un crecimiento en el consumo de vehículos de energía renovable, mientras que en los últimos años el crecimiento de la demanda de vehículos de combustión interna ha disminuido en el mismo periodo. Y estos datos son tomados de la Revista Internacional de Contaminación. Ahora bien, una vez explicado que existen sustitutos, podemos pasar a negar que existe poder sustancial por 4 razones. En primer lugar, ya vimos que existen sustitutos, por lo que si hipotéticamente Yajagas empezara a incrementar los precios de forma injustificada, los agentes del mercado minorista podrían cambiar de proveedor. Y bueno, luego por otra parte, no se puede decir que Yajagas puede incrementar precios sustancialmente, porque el margen de comercialización está regulado por la Comisión Regulatoria de Energía. Como tercer punto, la elasticidad de la demanda en Yajalón del Norte implica que por un incremento de precios de 10%, la demanda se reduciría en 8.7%. Esto quiere decir que se vería afectado no solamente, se vería afectado Yajagas, y esto implicaría que no llegara a su punto de equilibrio por los altos costos fijos en los que incurre. Y como cuarto punto, Yajagas tiene que considerar la salud financiera de los franquiciatarios, ya que si empezara a subir precios, pues los franquiciatarios no podrían alcanzar su punto de equilibrio y no tendrían la solvencia para poder pagar el combustible, y de esta forma también se vería afectado Yajagas, por lo cual comprobamos que efectivamente no existe poder sustancial. Ahora bien, hablemos del esquema de descuentos. A partir de la apertura de mercados, se observa que hubo un crecimiento muy importante de los franquiciatarios independientes, lo cual favorece la competencia. Y si bien el esquema de descuentos provoca una reducción en el índice de gasolineras de agentes independientes, aún así el número de gasolineras se incrementa entre 300% en este intervalo de tiempo. Asimismo, en términos absolutos, el número de gasolineras o el número de posibles agentes en el mercado minorista de combustibles crece en 478 gasolineras aproximadamente, lo que implica también eficiencias en términos de competencia. De acuerdo con la autoridad regulatoria en Reino Unido, un esquema de descuentos permite la competencia hasta el punto en que no exceda el 25% de estos agentes a los que son otorgados los descuentos. Y como se puede ver en esta gráfica, el porcentaje de posibles franquiciatarios de Yajagas acreedores a descuentos no excede ese porcentaje. Llega aproximadamente a un 18% en julio de 2018. Por lo cual podemos concluir que efectivamente no hay daños a la competencia por el esquema de descuentos. Ya por último, pasamos a probar que por la estructura económica de los franquiciatarios en Yajalón del Norte, es muy importante la entrada de este nuevo contrato de Yajagas Green, porque permite que los nuevos competidores, a través de la transmisión de la curva de aprendizajes y por la estructura de costos de importación que se da en la región norte de Yajalón, permitan la entrada de nuevos agentes
y promueve también la competencia y la entrada y la rápida obtención de esta curva de aprendizaje para que la competencia se vea beneficiada y el consumidor final no se vea afectado. Le cedo la palabra a mi compañero Lorenzo. Muchas gracias, Arturo. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera Vero y mi compañero Arturo, les voy a hablar de la estrategia comercial y voy a ser muy conciso en lo que quiero probar. La estrategia comercial es muy importante para determinarla en lo que es el Yajalón del norte y Yajalón del sur. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar en cuenta los contextos. ¿Qué contextos? El contexto económico, contexto político, tecnológico y social. ¿Por qué? Porque es importante que tengas en consideración cómo se comporta el mercado y cómo se comporta la civilización, en este caso, en cada región, para poder entrar a dicho mercado. Entonces, la autoridad investigadora determina que somos atribuibles también a lo que es el artículo 56, fracción 11ª, lo cual, en este caso, para la única manera de que pueda aplicar, tendríamos que ser el causante directo de impedir la entrada a estos agentes económicos, lo cual en ningún momento se ha impedido la entrada de dichos agentes, sino se ha tratado de implementar con este contrato de franquicia que se estableció, eficienciar y atraer a estos nuevos agentes para que puedan participar en el mercado. Ahora me gustaría mencionar y me gustaría citar parte del desahogo de requerimiento que hizo la directora de ventas de Yajalón de Petrol International, que en este caso es Ana María Arellano Pérez, y lo voy a leer textualmente y dice en la pregunta 10, indique cuáles han sido las principales diferencias de modelo internacional en la región del norte y región del sur de Yajalón. A lo que ella responde, no hay diferencia alguna, entramos con la misma estrategia en el norte y en el sur de Yajalón. Esto es importante porque no puedes tomar en consideración que si en una estrategia te funcionó, en este caso, en el sur de Yajalón, la debas de implementar de manera arbitraria, por así decirlo, en el norte. Tienes que estudiar el mercado, tienes que comprender cómo funciona y ver para dónde va este mercado. ¿Por qué hago este comentario? Porque al final del día, Yajagas lo que ha buscado por medio del contrato de franquicia en Yajagas Green es eficienciarlo. ¿De qué manera? Hay un estudio que realizó Deloitte en el 2018 y 2019, en el cual están viendo que hay un porcentaje o un incremento del 66.9% en compra de vehículos eléctricos e híbridos. Esto quiere decir que con el contrato de franquicia no solo se está buscando que estas empresas puedan entrar, sino se les transmite el know-how, puedan entrar de manera correcta, puedan comprender cómo funciona el mercado y puedan participar en el mismo. Entonces, es importante mencionar que este contrato de franquicia no busca desplazar y no busca ser de manera una estrategia depredatoria, porque al final del día la tendencia del mercado va hacia energías limpias. No podemos determinar que por el simple hecho de que exista este contrato de franquicia se está obstaculizando y haciendo barreras a los nuevos agentes económicos, en este caso Petrol y Arab International. Y bueno, le voy a hacer la palabra a mi compañero Daniel para que continúe con el siguiente argumento. Muchas gracias. Ahora bien, para continuar, se da respuesta a lo expuesto por la autoridad investigadora en su escrito, en lo relativo a que asumen que Yajagas está dando condiciones de venta diferentes a agentes que se encuentran en situaciones similares. Esto se encuentra consagrado en el artículo 56, fracción 10ª de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Lo primero que queremos decir es que esto es falso. ¿Por qué? Es una afirmación que no tiene fundamento. Porque la autoridad afirma que existen similitudes económicas entre Millán, en este caso la gente que se ve afectado, y el resto del mercado minorista. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Millán es una empresa que tiene 34 años en el mercado. Esto quiere decir que tiene experiencia que lo respalda y asimismo tiene una participación con 30 gasolineras, que puede no parecer mucho observando el total de gasolineras que hay. Sin embargo, de acuerdo a datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía, en Yajalón existen alrededor de 1,300 permisos para operar gasolinas. Esto quiere decir que cada gasolinero tiene entre 9 y 10 gasolineras, por lo que Millán, al tener una participación de 30 gasolineras, tiene una participación aproximadamente 300% superior a la participación promedio del mercado de un agente minorista. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que la Corte ha establecido la diferencia entre una distinción y discriminación.
en el caso de que la distinción es razonada y tiene un fundamento para hacerse, mientras que la discriminación no. En este caso, se está haciendo una distinción a millán. ¿Por qué? Porque realmente, como se ha argumentado, no es equivalente al resto de los agentes. Por lo tanto, no se le puede tratar como tal, ya que si se le diera estos descuentos, sería perjudicial para el mercado, porque podría tener una mayor penetración, ya que se reducirían sus costos, lo que evitaría que nuevas gasolineras independientes pudieran entrar, que sería una afectación directa a los consumidores. Entonces, por estos motivos, no se puede afirmar que están en condiciones equivalentes y que se le está afectando. Millán tiene la capacidad económica y la experiencia para solventar esto y salir adelante. Ahora bien, por último, en el tema de eficiencias de mercado, en caso de que exista duda y se piense que todavía hay prácticas monopólicas relativas por parte de Yajagas, se buscará demostrar que por medio de la implementación del modelo de franquicia Yajagas Green, realmente los beneficios al consumidor y en general a la competencia son superiores. Esto se debe a que por medio de este modelo se busca la innovación, ya que las gasolineras en el contrato se establece que deben de tener estaciones de carga para coches eléctricos y asimismo hacer la venta del combustible de etanol 85, que no solamente tiene un menor impacto ambiental, sino que también podemos ver una eficiencia productiva, ya que este tiene un costo de 60 centavos menor por litro, lo que quiere decir que los consumidores podrían adquirir este producto a un menor precio y asimismo contar con sustitutos, viendo la tendencia ecológica que ha llevado el mercado, tal como lo ha explicado mi compañero Arturo y Lorenzo. Asimismo, esto también se respalda por diferentes trabajos académicos, tal como el que fue escrito por Carlos Solís y Claudia Sheinbaum, un escrito de la UNAM, en el que abordan que la tendencia de mercado por las energías limpias va en aumento. Existe una mayor concentración por parte de los consumidores y esto hace que Yajagas, por medio de la implementación de Yajagas Green, esté al tanto de lo que los consumidores están adquiriendo y siga las tendencias del mercado, cosa que no ha hecho los competidores y por esto no pueden o no han podido penetrar en el mercado como han querido, cosa que no es imputable a Yajagas. Entonces, con todo lo expuesto, buscamos acreditar que Yajagas no ha cometido prácticas monopólicas relativas. Siempre ha respetado la letra de la ley y ha velado por los consumidores, la libre competencia y el desarrollo de Yajalón. Y para continuar, solamente me gustaría hacer una recapitulación de todo lo expuesto por esta defensa. En el tema de descuentos de Yajagas Green, no hay un desplazamiento. Asimismo, tampoco hay conductas que puedan generar depredación y la misma autoridad investigadora en su dictamen ha establecido que existen bienes sustitutos. Por lo tanto, los consumidores no se ven ligados exclusivamente a Yajagas. En la estrategia comercial de la gente, se ve que el principal problema por el que no pueden penetrar en el mercado estos agentes mayoristas no es imputable a Yajagas, porque no han sido capaces de implementar una estrategia comercial correcta para poder penetrar en el mercado, cosa que no se le puede atribuir, ya que no han tenido en consideración las tendencias ecológicas que están llevando a cabo y asimismo se está buscando que los agentes minoristas puedan aprender y eventualmente competir en el mercado. En el tema de posicionamiento de Millán, es incorrecto afirmar que se encuentra en situaciones equivalentes, tal como su capacidad económica y la participación que tiene Millán en el mercado es superior al resto de las gasolineras, por lo que darle estos descuentos sería afectar la competencia en general, ya que se podría evitar que nuevos agentes ingresen, dándole a los consumidores esta oportunidad de decidir a quién acudir. Y por último, en el tema de eficiencias de mercado, gracias a la política de Yajagas Green y las mejoras que están haciendo en las estaciones de carga, se está buscando que los consumidores tengan alternativas y se vele por las energías limpias, cosa que no han tenido en consideración el resto de la competencia, y con esto se afirma que los beneficios que otorga Yajagas son superiores y que realmente no ha existido prácticas monopólicas relativas como imputa la autoridad investigadora y que por el contrario se está velando por la libre competencia y el desarrollo de Yajalón. Muchas gracias. Muy bien, defensa. Ahora
continuamos con la réplica de la autora investigadora, que contarán con 5 minutos cada uno para sus réplicas. Autora investigadora. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, te escuchamos. Apagar sus cámaras el resto, por favor. Adelante, 5 minutos. Pasaré refutando punto por punto las cosas que ya nos dijeron de la defensa. Empecemos con dejar claro que no terminan de identificar correctamente el mercado relevante, en tanto que pasan gran parte de su argumentación defendiendo por qué está bien que a Millán no se le den este tipo de descuentos, cuando desde nuestra argumentación durante 20 minutos les dijimos que este no es el mercado relevante es aquel de la comercialización. ¿Cómo sabemos esto? Porque Yahagás no tendría ningún incentivo para, como ellos lo llaman, desplazar a Millán. Es decir, no es posible para un agente que está en un segmento de mercado desplazar a otro que está en otro. Si acaso a eso se le llaman afectaciones, pero no tiene Yahagás ningún incentivo para desplazar a Millán, en tanto que no son competidores. El mercado relevante es aquel en el que se pueden dar las potenciales prácticas monopólicas relativas y por lo tanto necesariamente en donde Yahagás tendrá incentivos para desplazar a otros agentes. En tanto que Yahagás no tiene ningún incentivo por el cual quisiera desplazar a Millán o a otros franquiciatarios, vemos que esta estrategia está hecha para desplazar precisamente a los otros competidores extranjeros. Ojo, jueces, ustedes ya leyeron sobre esto en el escrito de posición que ya entregó la defensa, en el que justamente dijeron que esta era una estrategia comercial innovadora que utilizaron para defenderse de los extranjeros que ya venían entrando. En ese sentido, ya concedieron que por lo menos una de las motivaciones, y esto va directamente como a contar con las especificaciones de las prácticas monopólicas relativas, ya dijeron que por lo menos parte de esas intenciones eran necesariamente desplazar a los otros agentes para no ser absorbidos ellos por el mercado. Creemos que hay varios puntos por los cuales esto está mal. En un primer lugar, ya hablamos de cómo Yajalón ya ha estado moviéndose hacia un mercado abierto. Si ya estamos moviéndonos hacia un mercado abierto, estos argumentos de tipo nacionalista ya no funcionan. En un segundo punto, creemos que justamente ya tenemos ahí una intención clara que no es como nos la han pintado, la de como tener gasolineras más verdes o tener una mejor incursión en el mercado. En ese sentido, vemos que el mercado relevante no es el correcto. Después nos hablan de la estrategia comercial y por qué este fue el problema más grande, ¿no? Y aquí encontramos un problema central. Básicamente nos dicen que los extranjeros no han tomado en cuenta las diferencias económicas, políticas, tecnológicas y sociales que hay en el norte versus en el sur. Sin embargo, si vemos el anexo de las preguntas adicionales que le hicimos en el concurso, vemos que ya nos dijeron que ambas regiones tienen exactamente lo mismo en términos de clima, delincuencia, altitud, cultura, social, legislación, etc. En ese sentido, vemos que ahí no hay diferencias centrales. La única diferencia que la defensa les ha podido probar que hay es justamente la de las energías limpias. Creemos que no es razonable porque en el norte sí habría más interés por energías limpias que lo habría en el sur, pero además, incluso aunque nos prueben y nos hayan dicho que hay como que las energías limpias van en ascenso, de todas formas sabemos que que las energías limpias y los coches híbridos representan el 1% de los coches totales. No dejemos pensar que el 1% va a como ser una estrategia, que el 1% es un porcentaje tan significativo que va a ser imposible para nuevos incursionistas entrar si no entran con coches híbridos. Pensémoslo de una forma mucho más intuitiva y mucho más llegada a la realidad. Muy probablemente muchos de nosotros no tendremos un coche híbrido y necesitaremos de todas formas comprar gasolinas normales. Aquí el problema es que tienen una causalidad inversa. Es decir, ellos dicen no hay suficientes energías limpias porque, y esa es la razón por la que no han podido entrar. Es decir, no hicieron un estudio de mercado suficientemente bueno, no tomaron en cuenta que los precios son mayores en el norte, que hay menos infraestructura, que hay menos tecnología y que hay mayor demanda de energías limpias. Sin embargo, nosotros no creemos que esta sea la causa por la que no hayan podido entrar, sino es una consecuencia de que no hayan podido entrar. Precisamente porque no han podido entrar otros competidores, es que los precios son mayores en el norte. Precisamente porque no han podido entrar más competidores, es que no hay suficiente infraestructura porque Yahagás no tiene ningún incentivo para hacerlo. Y precisamente por esto es que no hay energías nuevas que puedan ir entrando. Hablemos entonces en un tercer punto de lo que dijeron sobre Millán.
Creemos que hay varios puntos importantes aquí. Sí, nos dicen que Millán tiene 30 gasolineras versus el promedio de 10. De todas formas, esto implica un 0.02% de la participación total. Creemos que no puedes medir cuánto poder de mercado o poder sustancial tiene un agente en comparación con los demás, sino en comparación con el total del mercado en el que se encuentra. En ese sentido, no es como que tenga un poder muy sustancial. De todas formas, creemos que uno, este no es el mercado relevante, y dos, el hecho de que Millán sobreviva o no sobreviva a los descuentos no como quita para nada el hecho de que Yajagás haya o no haya hecho prácticas monopólicas relativas. Las prácticas monopólicas relativas se basan por el objeto y por el efecto de estas cosas. Creemos necesariamente que no importa si es que tienen como toda la capacidad de sobrevivir o no, de todas formas, hay unas prácticas monopólicas relativas que ya nos concedieron si estaban hechas a partir de ahí. Por último, nos hablan de eficiencias en términos de que los consumidores ahora tienen más acceso a cosas, y creemos que esto es muy importante porque nos hablan también en el escrito de como eficiencias en términos de los precios, y creemos que es importante tomar en cuenta que estos descuentos que Yajagás ha dado a sus franquiciatarios en las franquicias Yajagás Green no se han visto en ningún momento reflejados en una disminución de precios a los consumidores. En ese sentido, no vemos ninguna ganancia de eficiencias en ningún sentido, ni en precios, ni como en mejor tecnología, ni nada de ese tipo. Terminando de refutar todos estos argumentos, termino con mi discurso. Gracias. Muy bien, autora investigadora. Nada más les recalco que traten de estar en tiempo. En el chat les voy a estar avisando cuando ya van a estar por terminar, para que estén pendientes también, ¿vale? Sí, de acuerdo. Gracias. No te preocupes. Defensa, por favor, en su réplica. Perfecto. Para ser breves con la réplica de la autoridad, es necesario mencionar que en ningún momento dijimos que Yajagás tiene la intención de desplazar a sus franquiciatarios, porque esto no tendría sentido. Los ingresos de Yajagás dependen directamente de sus franquiciatarios y sobre todo los agentes que en este caso establecimos son competidores de Yajagás, son Arab Petrol y Petrol International. Eso por un lado. Luego, hablando del esquema, de la estructura de importación en el norte respecto al sur, podemos ver que derivado de que efectivamente no hay ductos y toda la importación se realiza por otros medios como barcos y otros medios de transporte que son más costosos, el costo de importación se eleva aproximadamente o es mayor 7 veces respecto al costo de importación en el sur. Esto hace que los precios sean mayores por la naturaleza de la estructura de importación de la región norte de Yajalón, lo cual no es imputable a Yajagás. Y por otro lado, queremos decir que eso se ve reflejado directamente en los precios. En ningún momento la autoridad explica cómo es que esos precios corresponden a factores que tengan que ver con Yajagás. Y bueno, es así como terminamos por esa parte de la réplica. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Daniel. Asimismo, también hay que recordar que los entes internacionales tienen la capacidad económica para incursionar en el mercado. Comparado con Yajagás, estos entes que están entraron en el sur, tienen la suficiente capacidad para poder incorporarse. Esto se debe a las mismas calificaciones crediticias que tiene. Yajagás tiene una calificación crediticia de BBB. Esto quiere decir que está teniendo problemas, mientras que el resto de los agentes tienen calificaciones de A. Esto tiene como consecuencia que realmente las políticas que está implementando Yajagás es para evitar y poder mantenerse en el mercado. Porque de lo contrario, estos entes podrían desplazarlo sin mayor problema. Realmente pueden soportar hacer la misma política de descuentos que tiene Yajagás, pero eso no es el problema. El problema que se ha dicho es que siguen viendo el mercado como homogéneo. Y realmente no es así. Cada región, a pesar de que se encuentra dentro del mismo país y están regidos por la misma legislación, no se puede decir que son iguales. Tienen en primera infraestructura diferente, tal como lo estableció mi compañero, y por estos motivos los costos son mayores. No es un tema de que Yajagás está aumentando los precios porque como estableció sería inelástico y perdería clientes.
Y asimismo, los entes tampoco consideran los hábitos de consumo que tienen, que son diferentes en la región norte que en el sur. Y también hay que tomar en cuenta que no por estar en la misma cadena cuando establecen el tema de Millán, no por ser parte de la misma cadena de valor quiere decir que son equivalentes. Esto es una falacia. No por ser parte del mismo mercado se debe considerar a dos entes iguales. Se ha demostrado que la capacidad económica y la penetración que tiene el mercado es distinta, y la autoridad argumenta que a pesar de que es un porcentaje muy bajo, es muy por arriba de la media. Esto quiere decir que realmente Millán tiene una penetración importante en el mercado de franquiciatarios, y por esto es que los descuentos no se le pueden dar. Y hay que recordar que también que la denuncia surge de esta política de descuentos que está implementando Yajá-Gas, por lo que la autoridad también debe hacer énfasis en el motivo que dio origen a esta denuncia y este dictamen que están elaborando. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar de defensa? Sería todo. Ok. Bueno, con esto entramos en tiempo y pasamos a dar las conclusiones de la autoridad investigadora. Autoridad investigadora, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo Sí. bien? ¿Todo bien? Muchas gracias. Ok. Pues no sé cuál de todas es. Por un lado, la defensa nos dice que el propósito de las políticas y descuentos de Yajá-Gas es simplemente promover un mercado con eficiencias energéticas, tecnológicas y ecológicas. Por otro lado, la defensa también nos menciona que como Millán es un participante grande en el mercado, Yajá-Gas es tan noble que está tratando de no darle descuentos solamente para que no crezca Millán. Y finalmente, también nos dicen, no estamos cumpliendo en prácticas monopólicas relativas, pero los entes con los que estamos compitiendo tienen tanta capacidad económica que si nosotros no hacemos esta política de descuentos, nos van a absorber todo el mercado y nos van a desplazar. Entonces hay que desplazarlos antes de que ellos nos desplacen a nosotros. Es por todas estas contradicciones, específicamente la que se menciona en el escrito de defensa, página 5, párrafo 4 de la defensa, en la que dice, si nosotros no damos estos descuentos, refiriéndose a Yajá-Gas, entonces nos va a desplazar la competencia en la que nosotros podemos señalar que el objeto efecto de la política de descuentos y del trato diferenciado entre un franquiciatario actual y un nuevo participante en el mercado es justamente atraer a un nicho específico que no está captado por la competencia de Yajá-Gas. El propósito de estos descuentos es atraer a estos clientes a un esquema de franquicias en los que ellos se amarran a un contrato por 8 años, en que los descuentos están sujetos a un año de compras previos, en el que sí, tienes que invertir en tecnologías eficientes ecológicas, pero si es en realidad, ¿por qué no permitieron que Millán mejorara sus técnicas, mejorara su tecnología, llegáramos a estos descuentos ecológicos y así mejoráramos el medio ambiente o el sector? Lo que es el error fundamental de la defensa es no identificar claramente cuál es el mercado relevante. El mercado relevante el día de hoy es la comercialización a mayoreo de hidrocarburos, no a menudeo, no a un nivel Millán contra gasolineras independientes, porque ahí es solamente una acción indirecta. Las acciones y los descuentos puestos por Yajá-Gas tienen el propósito de desplazar y de no permitir que entre su competencia y así ellos apropiarse de todos los clientes potenciales que tenemos. Si eso no es un poder sustancial, ya que están amarrando a todo mundo en estos contratos y tienen la capacidad de determinar el precio por los descuentos que están dando. Sus descuentos son tan bajos que en una comparecencia de la funcionaria de Petrol International dijo, no podemos competir determinando el precio en el mercado relevante que señalamos, trayendo menores beneficios, no nada más a la competencia, sino al no permitir a los internacionales entrar por establecer una política con un propósito predatorio, abusando de su poder sustancial en el mercado relevante y ejerciendo estas prácticas monopólicas relativas, no están permitiendo
que haya un crecimiento en el sector de conformidad con los valores defendidos, no nada más en la ley de competencia del país, sino con el proyecto de nación que se llevó a cabo por la reforma energética. Si nosotros como autoridad investigadora y ustedes como jurado permiten que Millán y digo que Yahagás lleve a cabo estos actos, lo que están diciendo es hagamos las cosas, o si yo siento que me van a desplazar, ataco de una manera ilegal, en contra de los principios. Y es por ello que lo que nosotros vemos es que los valores que no están pues no encuadran en la conducta que nosotros estamos hablando. Ya les demostramos cuál es el mercado relevante, ya les demostramos que ya tiene poder sustancial, ya les demostramos que dicho poder sustancial está siendo aplicado a través de una práctica monopólica relativa y lo que no trae beneficios, cosas que ignoraron en nuestro último argumento y ni siquiera mencionaron refutación a él. Por ello es que la defensa acaba de perder este debate. Muchas gracias. Ok, muy bien. Defensa, por favor, concluyan. Apreciable jurado, como lo pudieron evaluar durante toda la exposición en esta audiencia, la defensa debe prevalecer sobre lo que expuso la autoridad investigadora. Ello debido a que, en primer lugar, los descuentos no están limitando la participación de agentes económicos, ya que el porcentaje del mercado que se abarca con estos es aproximadamente de 18%, lo que no limita en ningún momento que los demás agentes económicos puedan seguir compitiendo adecuadamente y llegar a su escala mínima eficiente, es decir, a ese punto donde siguen teniendo ganancias con lo que están vendiendo y produciendo. Además, contrario a lo que dice la autoridad investigadora, no se está amarrando en ningún momento a los franquiciatarios para que toda su vida formen parte de Yahagás. Estos contratos tienen una duración de 8 años, después de los cuales pueden salir al mercado ya conociendo cómo se maneja cómo se mueve y los conocimientos básicos que aprendieron siendo parte de Yahagás, y con ello pueden experimentar maneras independientes o incluso se pueden ir al mercado de los sustitutos, que en ningún momento está siendo limitado, ya que están teniendo la oportunidad de ir más allá de los combustibles convencionales y empezar a ver el mercado de energías verdes. Asimismo, no se puede imputar a Yahagás dificultades que están teniendo agentes económicos que son por su propia estrategia y su forma de actuar. Que estos agentes económicos no hayan estudiado adecuadamente el mercado y las características particulares que éste tiene, no se puede imputar como una práctica o un obstáculo que está imponiendo Yahagás a sus competidores. Además de esto, se está haciendo una distinción no porque se quiera desplazar a los competidores, sino es para intentar incentivar que nuevos agentes económicos puedan entrar en el mercado y así haya una competencia más abierta en este. Como bien se señaló también, incluso hay agentes con participación 300% veces mayor que otros franquiciatarios promedio, por lo cual es válido hacer esta distinción y permitir que no sea un solo agente el que tenga toda la participación en el mercado, en este caso en el mercado minorista, sino que se incentive que nuevos agentes puedan entrar y sean apoyados por estos descuentos, esta facilidad económica que se les están dando. Si todo esto no termina de demostrarles que Yahagás está haciendo prácticas que ayudan a la economía y a la competencia del país e incluso a los propios consumidores, mi compañero Daniel demostró que las eficiencias son mucho mayores que los supuestos daños que se pueden argumentar en este caso. Ello es así, ya que también hay que atender a la tendencia mundial que están siguiendo sobre energías limpias. No nos podemos quedar con la idea de que el mercado de combustibles se debe quedar en todo momento estático en estos combustibles convencionales. Hay que innovar, hay que ir por esta idea, esta tendencia de ir ayudando más, no solo a los consumidores, que también se ven beneficiados con esto, ya que están teniendo menores precios, están teniendo mayor competencia, mayor mejoría y se debe también ver esta parte, ver que incluso está apoyando muchísimo
el lado del desarrollo del país, el cual, como bien es señalado, es un elemento básico y clave para la función de este en su Plan Nacional de Desarrollo, en el cual uno de sus vertientes o del área que toma en cuenta es el medio ambiente, el cual Yajagás está apoyando. Por todo esto, queremos pedirles que tomen en cuenta lo anteriormente señalado y se concluya por la mejor acción tanto para la competencia, la economía y los consumidores. Muchas gracias. Muy bien, Defensa. Ahora, ¿algo más que agregar? No, sería todo. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, pasamos a proceder a algunas preguntas, si es que el jurado tiene alguna, para cualquiera de los dos equipos. Contamos con más o menos 7 minutos, entonces para que sean breves, por favor. ¿Jurado? Yo tengo 2 preguntas. Sí, claro, por favor. Ok. La primera es para la autoridad investigadora, que habló de depredación, habló de actos predatorios, y si pudiera abundar sobre si debió de haber hecho un estudio de costos y si hay pruebas de venta por abajo del costo. Y para la defensa, si pudieran señalar desde su punto de vista en qué benefició la política de Yajagás, la política verde de Yajagás, a los consumidores finales en la zona norte de Yajalón. Gracias. De acuerdo. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí. Okay. Bueno, creo que aquí es muy importante tomar en cuenta que definitivamente tuvo que haber un estudio de costos en principio. Y aquí hay un problema de ver cuáles son los tiempos en los que se da cada cosa. Es decir, en el tiempo 1 entraron los competidores extranjeros al norte del país en cuanto se dio la reforma. En el tiempo 2 empezaron los descuentos predatorios que puso Yajagás y eso dificultó que terminaran de entrar, que terminaran de ganar participación y que se pudieran establecer. En ese sentido, como en tanto que ya estaban logrando entrar y después de los descuentos es cuando empiezan a perder este momentum en el que iban entrando, vemos que justamente son los descuentos uno de los costos que no habían tomado en consideración, pero justamente este tipo de cosas no son cosas que deberías tomar en consideración en un estudio de costos. No tendrías por qué tomar en consideración que quien ya está ahí vaya a poner un esquema de precios predatorios o un esquema de precios que es posible para ti igualar y de esa forma como calcular tus costos. En ese sentido, pues, o sea, como ambos empresas extranjeras hicieron un estudio de costos, evaluaron que podían entrar, lograron entrar y solo cuando como ya estaban empezando a incursionar en este mercado, se dieron estos descuentos que pasaron hasta enero de 2016. Y en ese momento fue cuando se empezó a dificultar su como incursión en el mercado. En ese sentido, como sí hay un estudio de costos y se ve claramente que el problema y la razón por la que no pueden terminar de entrar es justamente este esquema de descuentos que no pueden igualar, como ya lo dijeron varias veces, ¿no? Y como ya está en la comparecencia y en la comparecencia de la funcionaria de Petrol International. Como ya tenemos varias pruebas de que estos descuentos sí necesariamente como representan una barrera arriba de todas las otras barreras que ya existen, que son, por ejemplo, la falta de infraestructura, la necesidad de instalar como terminales de almacenamiento y todas estas cosas que como solo termina de agregar a las barreras que ya existen. ¿Puedo añadir algo a la respuesta? La verdad es que creo que ustedes entendieron precios predatorios, pero en realidad con acciones predatorias nos referíamos a otro sentido del lenguaje, nos referíamos a que estas prácticas son incorrectas y nosotros sí dijimos bien o mencionamos bien las fracciones que se actualizan de las prácticas monopólicas relativas, que son la 8, la 10 y la 11. Muchas gracias. ¿Alguien más por parte del jurado que desee preguntar algo? Bueno, pues yo
simplemente felicitarlos, hicieron una muy buena presentación del caso. Como siempre, pues la autoridad tiene un poquito más de elementos por cómo fue construido el caso que la defensa, entonces un reconocimiento también a la defensa que hicieron un gran esfuerzo con elementos que les fueron propuestos. Yo quisiera preguntar rápidamente a la autoridad, ¿cuáles son esas barreras a la entrada? Bueno, resúmanme muy rápidamente las barreras a la entrada y si analizaron el tema del insumo esencial, que es un elemento importantísimo, porque si no tienes ese elemento, pues no puedes de alguna manera armar un caso de discriminación, que es lo que están ustedes planteando, ¿no? Sí, pues justamente a lo largo de mi argumentación hablé de barreras a la entrada y hablamos también a lo largo del escrito, que son las que coinciden con las disposiciones regulatorias de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, y me parece que es la fracción 2 y la fracción 7, alguna de esas. Una de ellas es una inversión inicial muy grande requerida, por un lado, como es en términos de nada más instalarse, y entonces como instalar almacenamiento, que es particularmente más porque hay solo 3 días de almacenamiento en el norte comparado con 27 en el sur, y 10 que es lo recomendado. Y por otro lado, pues sí hay un problema también de instalar infraestructura de transporte y de ductos. Entonces ya como ese hecho de que haya una inversión inicial muy grande, constituye en sí una barrera, y además también como entra la barrera de las concesiones y licencias. Entonces, los nuevos incursionistas en el mercado necesitarían permisos de importación, de almacenamiento, de transporte, sobre todo como de transporte de hidrocarburos, que también es como toda otra cosa complicada, y entonces como eso también representa otra barrera que ya está de facto. Entonces, como ya ahí hay barreras a la entrada necesariamente. En términos de el acceso a fuentes de insumos y el insumo como más importante, justamente creemos que pues es una cuestión de, y lo dijimos a lo largo de la argumentación también, sí hay un acceso relativamente como no tan complicado al insumo principal, que justamente son los hidrocarburos, en tanto que hay 8 terminales de importación, 8 de las 14 están en el norte, pero creemos que las barreras a la entrada y las otras como los otros impedimentos y las otras obstáculos a sacar sí son como significativamente más fuertes que estas 8 terminales de importación. Es decir, el hecho de que no haya suficiente almacenamiento y el hecho de que no haya como un transporte bueno, sí como sobrepasa el hecho de que haya 8 terminales de importación en el norte, tanto así que hay muchísimo menos, que hay menos importadores a pesar de que hay más terminales de importación. Ok, y en línea, perdón, con esto, sobre lo que dijiste del insumo esencial, pues no se analizó porque realmente no se encontraron elementos para actualizar esta fracción. O sea, esto hubiera sido de haber encontrado estos elementos para una negación, pero como en este caso no se encontraron, nos remitimos a las fracciones que ya analizamos y en las cuales sí encontramos estas prácticas. Sí, yo nada más les diría rápidamente, traten de analizar el tema del insumo esencial como la infraestructura. Esa sería mi recomendación, porque ustedes ya detectaron que el mercado relevante es la comercialización y les está faltando desde mi punto de vista ese pedacito, ¿no? Y bueno, creo que había otra pregunta para la defensa que hizo Miguel, pero no se respondió. No sé si quiera la defensa tomar eso y con eso creo que acabamos, ¿no? Sí. Bueno, era la pregunta respecto a los beneficios ecológicos que se dan gracias a la implementación de Yajagas Green. Y aquí hay que ver que realmente se está siguiendo una tendencia mundial. Es un hecho que las energías se están transformando y el tema de los hidrocarburos están migrando a estas nuevas energías limpias por un tema de conciencia y eficienciación. Y lo que está haciendo la política de Yajagas Green al implementar esto es que incentiva que estos nuevos franquiciatarios sigan esta tendencia, lo que es un impacto directo al consumidor. ¿Por qué? Porque no solamente están teniendo los bienes que ya tenían conocimiento, que son estos hidrocarburos, sino que también cuentan con estaciones de carga para los coches eléctricos y también el tema del etanol 85. Ahora, los coches eléctricos son un tema que viene en tendencia y a pesar de que todavía no tiene una penetración grande en el mercado, es claro que en los próximos años esto va a aumentar. Por lo tanto,
y también derivado de que los costos están bajando y es más fácil adquirir este tipo de vehículos, es claro que los consumidores van a empezar a migrar derivado de este tema de conciencia al tema de las ecologías. Y no solamente eso, sino que también hay que ver los principios, en este caso constitucionales, y los tratados al cual están suscritos, en el que se está velando por este tema de ecología. Por lo tanto, no solamente se está beneficiando a los consumidores al darles esas opciones y migrar a este mercado verde, sino que también se está en concordancia con la ley y los tratados, que en este caso se han suscrito. Muchas gracias. Oye, yo brevemente no tengo preguntas, quería felicitarlos, hicieron muy buen trabajo ambos equipos, los felicito. Gracias. Gracias. Sí, felicidades, muy buen trabajo. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora... ¿Ayuda? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, ahora ya es momento de que el jurado dé su veredicto. Y les voy a pedir por favor a los integrantes del equipo, de los dos equipos, que salgan de la sala para que se puedan realizar esto. Y de antemano, bueno, agradecerles por todo su apoyo y una gran competencia. Después nos volvemos a meter o ya nos salimos y listo y vemos los resultados después. Ya, Okay. Ya queda listo y ya verán sus resultados. Vale. En la noche estaremos informando los pases. Perdón. En la noche estaremos informando los pases de ronda. Mucha suerte a ambos equipos. Muchas gracias a todos jueces y felicidades a la defensa. Lo hicieron muy bien. Gracias. Muchas gracias igualmente. Vamos.